Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Queridos hermanos y amigos, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a esta serie que es de mucha bendición para nuestras vidas, Bendecidos en Cristo. Qué bueno que cada mañana podemos acercarnos a la bendita palabra de Dios y ser edificados y dejar que Dios nos siga hablando por medio de su palabra. El devocional de hoy día le he titulado Aviva el don de Dios, basado en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 11. Vamos a leer el versículo 6. El versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Recordemos que Pablo con esta segunda carta quiere animar a su joven discípulo Timoteo a seguir adelante con el ministerio que Dios le ha dado. Ayer pudimos ver cómo Pablo anima a su discípulo con unas palabras muy agradables que todo discípulo desea escuchar de su padre espiritual o de su mentor. Ahora Pablo va a animar a Timoteo a que avive el fuego del don de Dios, porque Dios le había dado a Timoteo el don de la predicación de la palabra. Y se cree que por presión de las propias aflicciones y oposiciones del mundo hostil, Timoteo había dejado de predicar el evangelio. Queridos hermanos, usemos el don de Dios, el don que Dios nos ha dado. El don de Dios se puede enfriar si lo dejamos de usar. Es como el fuego, que si dejamos de ponerle leña, el fuego se va a extinguir. Así también mantendremos vivo el fuego del don de Dios si lo usamos constantemente. Las presiones de esta vida quieren apagar el don de Dios que está en ti, querido hermano. No se lo permitas. Pablo era testigo que Dios le había dado el don de la predicación a Timoteo. Cuando Pablo oró por Timoteo y al imponer las manos, Pablo fue testigo de que Dios le dio el don espiritual de la predicación. Dios usa a sus siervos para transmitir el don espiritual que Él tiene para cada creyente. Pero no olvidemos que es Dios, por medio del Espíritu, que nos concede el don espiritual. El don de Dios es una herramienta para todos los creyentes para colaborar en la predicación del Evangelio y así el reino de Dios llegue a muchos. En el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo Espíritu Santo que nos da el don de la predicación y los otros dones espirituales, no nos da a la vez un espíritu de intimidación o de miedo o de cobardía, sino al contrario, el Espíritu Santo nos da un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Dice que de poder, el Espíritu Santo nos da un espíritu de poder a los creyentes para que sean testigos de Cristo en todo lugar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dijo Jesucristo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para soportar las tentaciones, soportar las aflicciones, la oposición y las pruebas. También el Espíritu Santo nos da espíritu de amor. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios para amar a Dios y al prójimo. De tal manera que ese amor nos hace predicar a pesar de las tribulaciones, porque nuestro anhelo será que Dios sea glorificado y que las almas escuchen el Evangelio. El Espíritu Santo nos da espíritu de dominio propio para dominar nuestros sentimientos y emociones, para dominar nuestro mal carácter y ser prudentes en este mundo. Timoteo solo tenía que seguir llenándose del Espíritu Santo para ser valiente y no retroceder en la predicación del Evangelio. Queridos hermanos, mantengámonos en comunión con Dios para estar fuertes y poder mantener viva la llama del fuego de la predicación del Evangelio. En estos tiempos muy difíciles que estamos viviendo, Dios nos está llamando a predicar con valentía la palabra de Dios. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo estaba siendo tentado a avergonzarse del Señor Jesús
y del siervo Pablo, porque había una contradicción de cómo Dios había permitido que Pablo esté en prisión y que iba a ser ejecutado pronto. Por lógica, sería que Pablo, que es siervo de Cristo, debería estar libre y sin aflicciones. Pero Pablo le anima a sufrir a Timoteo por causa del Evangelio. El apóstol Pedro también lo dice así en 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Es que padecer por la causa de Cristo debería ser un privilegio para los creyentes, porque glorifica a Dios. Pues vivimos en un mundo tan hostil que está bajo la influencia de poderes demoníacos que operan contra el Evangelio. Pero tenemos la promesa que Dios está con nosotros. Al contrario, si sufrimos por nuestros pecados, esto no glorifica a Dios. También lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. De esto sí debemos avergonzarnos, pero no debemos avergonzarnos de Jesús. En Marcos 8:38 Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Con el poder que nos da el Espíritu Santo vamos a predicar el Evangelio y seremos capaces de soportar todo. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, queridos hermanos, mantengamos vivo el fuego del don de la predicación de la palabra del Señor. Versículo 9. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, que nos salvó, dice Pablo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. ¿Por qué debemos mantener vivo el don de la predicación? Porque para esto nos salvó el Señor y nos llamó en su gracia, no por nuestros méritos, para predicar su evangelio. El llamado de Dios es mantener vivo el don de la predicación, porque es por la predicación de la palabra que los hombres se van a salvar. Como dice en Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Querido hermano, es importante mantener vivo el fuego del don de Dios, el don de la predicación del evangelio, porque es la herramienta que Dios usa para que las personas salgan de las tinieblas y vengan a la luz de Cristo. Pablo también dice que debemos participar de las aflicciones en el poder de Dios. Mejor es, hermano querido, mejor es sufrir sirviendo a Jesucristo que sufrir por causa del pecado. Los ángeles del cielo anhelan predicar el evangelio, pero Dios le ha concedido ese privilegio y ese don a los creyentes en Cristo. Debemos estar agradecidos, privilegiados con Dios por habernos dado el don de la predicación. Yo sé que muchos de nosotros tenemos el don de la predicación. Somos llamados a predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Por eso, queridos hermanos, aviva el fuego del don de Dios que Dios te ha dado, que es el de la predicación, y otros dones más que Dios nos ha concedido por pura gracia. No escatimemos a este gran don que Dios nos ha dado. Si queremos ver a nuestro país, a Perú, con muchas personas entregadas al evangelio, rescatadas del pecado, de los placeres de este mundo, tenemos que seguir predicando su palabra, la palabra de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, y pedirle a Dios que nos siga usando y que nos ayude a poder avivar este don precioso que es el de la predicación de la palabra. Señor Padre eterno, muchas gracias por hacernos recordar que tenemos que
mantener viva esa llama del don de la predicación. Como mensajeros de Cristo, ayúdanos, Dios, a que constantemente usemos este don. Perdónanos, Padre, si hemos sido negligentes y hemos descuidado y hemos estado afanados en la vida, afanados en este mundo por otras cosas pasajeras. Padre, tu palabra dice que es por el Evangelio que muchas almas se van a salvar. Padre Señor, ayúdanos a volver nuevamente a usar este hermoso don que nos has dado, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo para tener poder, para tener amor y para tener dominio propio, para poder predicar tu Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, mañana nos volvemos a encontrar para seguir estudiando esta preciosa carta de 2 de Timoteo. Que Dios me lo bendiga a todos. Hasta mañana.